Bien. Queridos hermanos, pueden tomar asiento. Yo les he dicho que Dios ha hablado el sábado en la vigilia y que era necesario que la iglesia sepa. Era necesario porque es parte de una doctrina lo que el Señor ha hablado. Por eso yo los había invitado que vengan hoy. Voy a comenzar diciéndole desde el principio cómo Dios me empezó a tratar el sábado. El sábado a la mañana, vamos a más o menos mediodía sería, o a la tardecita. El sábado creo que a mediodía ha sido, lo llevamos a nuestro perrito, a la placita del frente, a hacer sus necesidades de todos los días. Y mientras íbamos caminando, empiezo a cantar: oh Señor, que tú nos hables, haznos escuchar tu voz, que obedientes hoy seamos. Y ahí no me acordaba cómo seguía el himno, y yo decía, creo que decía, hacer tu santa voluntad. Y yo seguía cantando eso y de pronto me paro en la plaza y le digo a Natalie, mi hija, pero mirá lo que estoy cantando. Es un himno que nosotros lo cantamos en la iglesia de los Hermanos Libres hace más o menos, hermanos, de que nosotros nos salimos de los Hermanos Libres 11, 12 años. Calculo yo del 2006, 2007. Y bueno, hacía muchísimo que no lo cantaba ese himno. Y yo iba caminando por la plaza y cantando eso. Y dale con cantar eso. Entonces seguía, pero una tras otra. Oh Señor, que tú nos hables, haznos escuchar tu voz. Que obedientes hoy seamos para hacer tu voluntad. Yo le digo a Natalie, mi hija, pero ¿por qué será que canto esto? Y ella me dice, bueno, será que Dios te está hablando, que Dios te quiere hablar. Entonces yo le digo, sí, le digo, porque la verdad que este himno me ha venido a la mente y ni me lo acordaba. Imagínense en tantos años que ya salimos de los hermanos y que no acostumbramos a cantar más estos himnos. Bueno, yo lo dejé pasar, dije, bueno, Dios me está diciendo que haga su santa voluntad, voy a tratar de vivir en su santa voluntad como siempre trato de hacerlo. Volvimos a casa, todo terminó en eso, me quedé pensando en ese himno porque era que una tras otra lo cantaba ese pedacito y lo volví a cantar y lo volví a cantar. Llega el sábado, éramos nosotros 4 nomás en la reunión. Yo estaba muy triste, sinceramente, era un día de mucha tristeza mía. Y bueno, termina la reunión, estaba en ayuno y le digo a mi familia que me iba a quedar haciendo una vigilia, hasta donde Dios quiera, el tiempo que Dios quiera, porque la reunión del día sábado es más temprano, a las 7. Entonces me siento ahí en esa silla y pretendía orar, ¿no? Porque a mí me encantan las vigilias, orar sin parar, orar. Aprovecho el tiempo para orar y leer la Biblia. Pero estaba tan abatido, hermanos, que no podía leer la Biblia. Digo, bueno, voy a orar, pero me había sentado ahí como desplomada en la silla. Y no podía orar. No me salía nada. Entonces digo, bueno, voy a leer la Biblia, que Dios me tiene que hablar de alguna forma. Si no es orar, voy a leer la Biblia. No había traído los lentes, digo, veo todo borroso. ¿Qué voy a hacer? No importa. No tenía ni ganas de subir las escaleras para ir a buscar los lentes. Digo, voy a leer lo que sea. Y bueno, el Señor me trajo así, derecho a Malaquías, capítulo 4, y me hizo leer esto al comienzo. Me dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Me hizo reír el Señor. Me hizo reír el Señor cuando dije, saltaréis como becerro de la manada. Tanto tiempo el Señor me ha prometido que vamos a saltar como becerro de la manada, y el Señor me lo estaba diciendo. Pero el Señor me decía, sigue leyendo. Entonces dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. Y ahí Dios me hizo quedar. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces grabé esto, en el día en que yo actúe. Hay un día determinado para que el Señor actúe, para esta iglesia como para todas las iglesias del mundo entero, como para todos los hijos de Dios, como para toda la humanidad. Hay un día en que Dios tiene determinado que Dios va a actuar. Entonces me hizo retroceder el Señor y me dice, lee el versículo 16
y 17 del capítulo 3. Entonces, bueno, voy a leer. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. De vuelta Dios me hizo que me focalice en el día en que yo actúe. El Señor me estaba diciendo, van a ser especial tesoro, van a ser el sol de justicia, y voy a traer salvación sobre mis alas, pero en el día en que yo actúe. Entonces yo le decía al Señor, ¿cuándo va a ser el día que tú actúes? El Señor me dijo, lee el capítulo 4, el versículo 1. Entonces yo leí, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y ahí continúa lo que el Señor me había hecho leer primero, porque fui leyendo como Él me direccionaba, de aquí para allá, para acá, como Él me decía, así iba. Entonces, el sol de justicia, la salvación, la danza en el Espíritu. Vamos a hacer especial tesoro para Él cuando Dios actúe. ¿Pero cuándo va a ser eso? Y el Señor me dijo, cuando venga el día ardiente como un horno. Me dijo el Señor, cuando vengan mis juicios. Después que vengan mis juicios, yo voy a actuar sobre la iglesia. Primero la iglesia tiene que pasar por el juicio. Porque dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno. El día ardiente, el día de la ira de Dios. El día en que Dios dice, va a empezar a abatir a todos los soberbios. Aquellos que Dios los está hablando y cierran el corazón. Y todos los que hacen maldad, dice, van a ser estopa. Ese día, me decía el Señor, primero vamos a pasar el juicio y después va a venir el sol de justicia a los que temen mi nombre, me decía el Señor. Y empecé a reírme en ese momento. Me agarró, qué lindo que eres, Señor. Hablaba con Dios yo. Me empecé a reír de toda la tristeza que tenía. Dios me derramó un espíritu de risa y me empecé de alegría y de gozo de todo lo que Dios me estaba diciendo. Pero no quedó ahí nomás. El Señor me llevó a Jeremías, capítulo 17. Entonces yo estaba meditando en lo que Dios me había dicho. Estaba meditando en todo eso, los juicios de Dios, que Dios va a actuar, que no me tenía que desesperar porque hay un día que Él va a actuar. No puede ser antes, tiene que ser en el día en que Él actúe. Y estaba pensando en todo eso y de pronto yo estaba acá en Jeremías, lo había abierto, Dios me había llevado a Jeremías 17 y estaba ahí meditando en todo lo que Dios me había dicho. Digo, tengo tiempo, total es una vigilia, voy a extenderme el tiempo que el Señor quiera. Dios ya me ha empezado a hablar, dije, seguramente. Y pensaba en esto, cuando de pronto estaba mi vista fijada en el versículo 24 de Jeremías capítulo 17, y lo tengo subrayado y lo tengo con felpón verde. Santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Y lo leía como leyéndolo. Mi mente pensaba en lo que Dios me había dicho antes. Y seguía leyendo hasta que de pronto es como que Dios me sacudió. Así, no con enojo, pero sí con autoridad. Y me dijo, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Y yo volví a leer, santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Y lo volví a leer, y me asusté, hermanos. Me asusté. Sentí que Dios me hablaba con una forma imperativa. Me estaba dando una orden. Me estaba diciendo, vas a santificar el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Y yo dije, ay Señor. Me dice, retrocede, me dice el Señor, retrocede. Yo le dije, porque es un texto, sí, retrocede, me dice el Señor. Y me vengo al versículo 21 y me vuelve a decir el Señor, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad
el día de reposo como mandé a vuestros padres. Y yo dije, aquí atrás también estaba lo del día de reposo. Y el Señor me hizo focalizar y lo subrayé, hermanos. Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Y entendí que el Señor me decía, si no lo guardas, te saco de la vida, te saco de la tierra. Entendí en ese momento, hermanos, que Dios me decía, si no haces caso a esto que te estoy diciendo, te voy a sacar de la vida. Y me dio miedo, hermanos. Estaba entre el cansancio, entre la tristeza, entre la risa y la alegría que había tenido momentos anteriores. Entré en un estado de miedo. Yo le iba diciendo, sí, Señor, sigo escuchando, dime todo lo que tú me tengas que decir. Pero me dice el Señor, pero ahora ve al versículo 27, me dice, ve al final, al último. Yo le dije, sí, Señor. Y dice, pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Y ahí entendí que Dios me hablaba de la iglesia. Primero me había dicho que si no hacía caso, Dios me iba a quitar la vida personal. Y segundo, si no me oyereis para santificar el día de reposo, voy a quemar esta iglesia. Cuando descienda, como decía recién, con fuego abrasador. Cuando decía Malaquías, en el día en que venga como fuego abrasador, que consuma al soberbio, que consuma como estopa al impío, en ese día, si no me has hecho caso a la iglesia, la voy a consumir y ese fuego no se va a apagar. Me entró un temor, hermanos, me entró un temor que me fui corriendo por las escaleras a la pieza donde estaba Johnny y le digo, mira Johnny, Dios me está hablando, mira lo que me ha dicho. Y cuando yo iba subiendo las escaleras, le decía, Señor, por favor, si ha sido tu voz, porque dice que hay que analizar todo, ¿verdad? Los espíritus, ¿quiénes son los que hablan? Así dice su palabra, analiza quién es el que te ha hablado. Por supuesto me estaba hablando la profeta mayor, la palabra de Dios, pero aún así, el diablo también puede usar la palabra, ¿no? Hermanos, no sé si ustedes sabían, al Señor Jesucristo cuando estuvo en la tentación, ¿con qué le fue? Pero entonces, queridos hermanos, yo voy y lo hablo a Johnny, y le digo, Johnny, mira lo que Dios me ha dicho, que tenemos que guardar el día de reposo, y lo tenemos que santificar. No le dije la dimensión de todo lo que Dios me había dicho, que por vuestra vida, después le dije, creo que al día siguiente, pero sí le dije que iba a consumir la iglesia con fuego, la iba a hacer terminar, la iba a sacar. Entonces yo le había pedido al Señor que hiciera su voluntad, todos se pusieran de acuerdo. Ya les voy a decir por qué. Y Johnny me dijo, bueno, está bien, yo trabajo los días sábados hasta septiembre, porque así medio año trabajas los sábados, mediodía, y otra mitad del año no lo trabaja el día sábado. Entonces él me dice, bueno, yo voy a trabajar hasta septiembre y después voy a empezar a hacer tal como Dios dice a partir de septiembre en adelante. Yo le dije, está bien, porque también hay que ser uno respetuoso de las autoridades que Dios pone en esta tierra. Entonces, si tenemos un trabajo y hay autoridades y las autoridades determinan que él tiene que trabajar medio año, hay que respetarlas, las autoridades también, es parte, ¿no es cierto?, de lo que Dios nos manda. Entonces yo entendí que él ya estaba de acuerdo. Entonces después fui y le comenté a Natalie, después a Gabriel le mandé por un audio y todos estaban de acuerdo. Yo le había pedido eso a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en el año 2012 y 2013 más o menos, Dios me contactó con dos profetas, una profeta de Inglaterra y una profeta de Estados Unidos. Ambas habían escrito un libro y bueno, empezamos a cartearnos con la profeta de Inglaterra y ella me empezó a hablar a mí del día de reposo
Y para mí era algo nuevo eso, porque nosotros veníamos de la tradición y de la costumbre, de donde habíamos sido formados en nuestra iglesia, de que el día que se debía guardar era el día domingo. Entonces para mí me pareció una revolución lo que esta profeta me decía. Pero en el momento realmente me entró miedo, y sí lo acepté lo que ella decía. Pero bueno, con el tiempo después nos separamos. Preferí así separarme de la profeta, de las dos, y seguimos nuestra vida, y siempre pensando en esto, siempre pensando en eso que Dios me había enseñado a través de esta profeta de Inglaterra, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una casa está dividida? No se puede. Entonces, acá en la casa no estábamos todos en el mismo pensamiento. Entonces, me era casi imposible ir en contra de los distintos pensamientos, estructuras que traíamos de las antiguas iglesias. Entonces yo dije, bueno, dejaré que el tiempo arregle todo. El tiempo arreglará todo, Dios arreglará todo, y si esto es así de parte de Dios, en algún momento todos nos uniremos como familia. Y todos pensaremos igual y podremos enseñarle a la iglesia lo que Dios ya nos había venido advirtiendo. Pasaron los tiempos y llegó el día de ayer. Pero ¿qué pasa, hermanos? Pasa que cuando mi hijo Sebastián y Débora se fueron a San Luis a vivir, después de un tiempo, ellos me empezaron a manifestar que Dios le había mostrado que había que guardar el día santo de Dios, el séptimo día, que es el día de reposo, el día sábado. Porque se habían puesto el día sábado, el día de reposo es el día sábado. Entonces ellos se habían puesto a estudiar la Biblia y habían buscado las raíces verdaderas. Yo no voy a ahondar mucho en este tema porque ya vamos a explicar muchas cosas más de esto que tenemos para explicar, y le quiero dar el privilegio a mi hijo porque él ha estudiado las raíces hebreas y ha estudiado con varias traducciones de Biblias antiguas, mucho más antiguas que las que tenemos nosotros, y ha descubierto errores en cuanto a traducciones que se han hecho mal. Entonces él ha podido verificar cuáles eran las traducciones originales y cómo se la han traducido mal en las versiones que nosotros tenemos. Entonces yo ese tema no lo voy a tocar porque se lo voy a dejar a él que les explique bien. Lo vamos a programar bien con un video para que él explique como nos ha explicado a nosotros. Entonces de pronto ellos empiezan a explicarnos eso, pero claro, estábamos todavía con esa estructura de rigidez, que hermano es muy difícil. Es como decirle a un católico de pronto deja de creer en la Virgen María, más o menos, ¿no? Van a haber gente que rápido van a poder creer en eso, pero hay otra gente que van a decir, vos seguís con lo tuyo, yo sigo con lo mío. Entonces, cuando nuestro hijo nos hablaba, yo me acordaba de todo lo que Dios nos había venido hablando, y es más, en ese tiempo yo intentaba que todos crean eso, pero no podían creer. Entonces, hasta ellos mismos, hasta mi hijo mismo, no estaba de acuerdo con nosotros. Pero el Señor muchas veces nos lleva a desierto para hablarnos al corazón, ¿vieron? Ahí nos trata el Señor, en los desiertos. Bueno, el Señor se los llevó a ese desierto de San Luis y les habló al corazón con esta revelación. Entonces, de pronto, el Señor me había hablado, me acordaba lo que Sebastián nos había expuesto, pobrecito, 2 veces, en largas videollamadas que nos había hecho, explicándonos todo el estudio, todas las tradiciones, los errores y todo, y nosotros siguiendo en nuestro corazón cerrado. Y yo decía, Señor, ya no voy a cerrar más mi corazón. Realmente tú has empezado a tocar los corazones de toda la familia. Ya todos estamos en el mismo pensamiento. También le mandé un audio a mi hijo que está en el sur y me dijo, mamá, todo suma. Si es para bendición, todo suma. Pocas palabras me dijo, pero no me estaba diciendo, no, vos seguís con lo tuyo, yo sigo con lo mío. Ese hijo también en un tiempo estuvo buscando y también estuvo guardándolo el sábado por un tiempo, pero como veía que nosotros todavía estamos un poco reticentes, no nos quiso hablar más del tema. Incluso Sebastián me dice, mirá mamá, en Éxodo, donde están los 10 mandamientos, fíjate, Éxodo 20, que es el mandamiento que Dios le ha dado 4 versículos. Todos los demás mandamientos tienen
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano, un versículo. Los demás, honra a tu padre y a tu madre, un versículo. No matarás, un versículo. No cometerás adulterio, un versículo. No hurtarás, un versículo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, un versículo. No codiciarás la casa de tu prójimo, etcétera, un versículo. Pero me dice, fíjate en el día de reposo. Un versículo, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 3 versículos. Mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 4 versículo, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 4 versículos, hermanos, para hablar del día de reposo. Miren si Dios no le dio importancia a ese día. Y yo quiero ahora hablar de una experiencia que tuve con Natalie, porque Dios nos estuvo tratando en esta semana, a todos, ¿no? Entonces, yo quiero que Natalie cuente lo que nos sucedió. ¿Vos te recuerdas qué día fue? Bien, cuando vimos la creación en la escuelita, ¿se acuerdan? No sé si vinieron ustedes. Ese día se vio la creación. Entonces, algo sucedió ese día. Yo voy a dejarla a Natalie que cuente. Bendiciones, hermanos. Ese día nosotras habíamos estado hablando, habíamos hecho un intercambio de palabras un poco fuertes, y yo le había dicho a mamá que no iba a guardar 2 días, que no iba a guardar el sábado y el domingo, solamente un día, y que por eso prefería guardar el domingo, porque yo los fines de semana también tengo que trabajar, tengo que hacer cosas del trabajo, y no podía usar 2 días de la semana para guardarlos. Entonces yo prefería guardar el domingo, porque es el día más tranquilo de la semana, y el sábado muchas veces yo trabajaba. Entonces nos separamos después de la charla que habíamos tenido, y estaba trabajando para la iglesia buscando los textos de la escuelita, y en eso que estaba investigando, buscando cosas que necesitaba en internet, llegué a un blog en el que decía que el único día que Dios bendijo de toda la semana es el día sábado. El único día que tiene la bendición de Dios es el día sábado. Entonces yo subí, se lo comenté a ella, diciéndole que tal vez ella estaba en lo cierto, porque el único día que Dios bendijo es el día sábado, y acá también recién lo leíste. Versículo 11 dice: por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es el único día de la semana que tiene la bendición de Dios. Y seguimos conversando luego. Así es, hermanos. Habíamos estado discutiendo, porque yo le decía que sería importante empezar a guardarlo como algo personal de nosotros, yo decía, ya que a Sebastián le digo, Dios lo ha bendecido mucho desde que ha empezado a guardar el día sábado. Es impresionante las cosas que Dios ha hecho en su vida. Hay testimonios de él que quizás, él pueda contar, pero por ejemplo, él me contaba: mamá, desde que yo dispuse guardar el día sábado para el Señor, porque ya Dios nos había hablado, ya habíamos estudiado, habíamos entendido bien, dice, yo hacía guardia. En Mercado Libre se hace guardia un día donde el celular de él tiene que estar prendido las 24 horas del día. Entonces, si es de noche, a cualquier hora del día, él tiene que estar dispuesto a atender. Entonces, le tocaban hacer guardias los días sábados. Entonces, él dijo: Señor, yo quiero guardar el día sábado. Y desde que él dispuso eso, dice que le sacaron la guardia esa. Milagrosamente, no le dieron ni una guardia más los días sábados. Y ese es un solo testimonio que, después él puede contar los demás testimonios. Espiritualmente y económicamente ni hablarle, hermanos, ¿no? Porque cuando él me contaba las cosas que le estaban sucediendo, eran sobrenaturales. Pero se las voy a dejar a él para que él tenga el privilegio de contarnos a nosotros. Entonces, eso es lo que yo le estaba diciendo a Natalie: mira, probemos. Nosotros también, eso era antes de que suceda todo esto de la revelación de este sábado. Probemos, le decía yo a ella. Y
Por eso habíamos empezado a discutir, porque ella me decía, no, pero si yo trabajo, yo no puedo guardar 2 días, ¿cómo que? Claro, sí trabaja mucho, es verdad. Es más, ella, a veces la llaman los días sábados también para trabajar. Entonces, Dios le había hablado a ella. Buscando otra cosa para la escuelita, la llevó a esto, para hablarla, para sacarla de ese enojo en que estábamos las dos. Y después subió y me dice, mamá, creo que sí es verdad lo que Dios dice de que hay que guardar el día sábado, porque mira, en este blog Dios me mostró que el único día de toda la semana que Dios bendijo fue el día de reposo y lo santificó. A ese día lo santificó. Entonces miren, queridos hermanos, a la noche del sábado yo digo, Señor, yo tengo que buscarlo al himno este que tú me has estado hablando en la plaza, lo tengo que encontrar. Yo sé que lo cantaba cuando iba a los hermanos libres. Entonces saco el himnario este que lo conservamos todavía de cuando cantábamos himnos y cánticos allí en la iglesia donde nosotros íbamos. Y le digo, Señor, no me acuerdo bien cómo es ese himno, pero yo cantaba, oh Señor, que tú me hables. Y lo buscaba en el índice y no lo encontraba. Hasta que en un momento dado, ahí lo encontré, rapidito lo encontré. Y miren, hermanos, se los voy a leer. Dice, oh Señor, que tú nos hables, haznos escuchar tu voz, que obedientes hoy seamos. Bueno, no decían para hacer tu santa voluntad, que era la parte que yo no me acordaba, pero no importa. El Señor me ponía eso en mi mente. Dice, que obedientes hoy seamos, respondientes, que respondamos a lo que Él nos dice, ¿no? Respondientes a tu amor. Tu mensaje llegue a nosotros. Tu mensaje llegue a nosotros alcanzando el corazón. Hay algunos que andan lejos de tu santa voluntad. Y cuando yo leí esto, decía, Señor, perdóname, anduve lejos de tu santa voluntad. Porque hay voluntad relativa, hermanos. A veces los cristianos nos acostumbramos a vivir una voluntad relativa que es algo sí y algo no. Pero la santa voluntad, la perfecta voluntad, la absoluta voluntad de Dios es cuando obedecemos todo. Cuando Dios nos habla, cuando Dios se nos revela y empezamos a caminar en esa voluntad. Hay algunos, dice, que andan lejos de tu santa voluntad. Otros hay que se hallan fríos. Oh, qué gran necesidad. Salvador, avívanos. Danos hoy tu bendición. Que tu espíritu revele más de Cristo la bondad. Que ilumine tu palabra. Tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, para tu placer y honor. Que tu palabra ilumine. Y esa noche la palabra de Dios me había iluminado. Y yo dije, qué increíble, Dios me estaba hablando con este himno. Entonces yo después lo busqué, le mostré a todo, le mandé a mis hijos, le saqué una foto y le mandé, miren lo que dice el himno que Dios me hablaba en la placita, hijos, le digo. Así que, con respecto a que Dios me había dicho que me iba a cortar la vida si yo no hacía caso, resulta que ayer, cuando agarro el celular, le digo, Señor, ¿por qué me he dispuesto a agarrarlo al celular solo para que Dios me ministre cosas necesarias y no perder más el tiempo en el celular? Para no hacerlo un ídolo, porque ya es como que a veces me apasiono y incluso por cosas de la Biblia, pero nunca tiene que ser más que la Biblia. Entonces, acá como el Señor me había dicho, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida. Ayer entro a un canal que nunca entro, que se llama Noticiero Cristiano, o algo así. Y de pronto veo una noticia que digo, no soy de las noticias, hermanos, les aclaro, ¿no? Y menos cristiana. Y digo, lo voy a ver. Y lo pongo a ver y me llevó a la noticia del avión ese que cayó. ¿Ustedes han leído la noticia ese de avión que cayó en Habana, en Cuba? Bueno, que cayó un avión en Cuba. Iba despegando y parece que ahí mismo en Cuba cayó. Y murieron 104 tripulantes, iban. Se salvaron solo 3, ¿verdad? Se salvaron 3. Bueno, la cuestión es que sigo escuchando el comentario y dicen, la triste noticia para el pueblo cristiano. Murieron 18 pastores con sus esposas. 18 pastores nazarenos que venían de una convención que se había hecho en Cuba. Esa convención dice que cada 5 años se la hacía. Venían pastores quiero pensar yo, de distintos lugares del mundo, de habla hispana, quisiera imaginar, y se reunían allí en Cuba y hacían esa convención. 18
pastores con sus esposas murieron en ese avión. Yo nunca me iba a enterar de esa noticia si no la leía ese día. Porque para mí fue un avión que cayó. Es más, yo pensaba que iban políticos ahí. Yo digo, uy, pero ¿quiénes iban en ese avión? ¿Serán políticos? Capaz que sí iban políticos. Pero el noticiero cristiano estaba informando que eran 18 pastores de distintos lados del mundo que habían muerto en ese accidente. ¿Y qué me hizo recordar el Señor? Varios profetas que dijeron que en estos tiempos Dios iba a empezar a hacer morir a pastores. Que muchos pastores iban a morir en el altar. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les dije eso? Que Dios con su juicio iba a venir a juzgar a muchos pastores. Y yo he visto 2 testimonios de 2 pastores que estaban así, ¡pum!, se cayeron muertos, ahí mismo. Otro estaba paseándose, predicando, se quedó quieto y se fue para atrás y se cayó, muerto. Pude ver 2. Y en ese momento, cuando yo estaba escuchando esas noticias, Dios me hizo acordar cuando los profetas decían, empezaré a quitar la vida de los pastores. Algunos me los llevaré porque ya han trabajado para mí y nadie pregunte lo que yo hago, decía Dios a través de algunos profetas. Nadie pregunte lo que yo hago, porque hay algunos pastores que yo me los llevaré porque yo quiero y a otros los llevaré porque andan fuera de mi voluntad. Los sacaré de la tierra con la muerte. Entonces yo me quedé. El Señor me dijo que yo me tenía que guardar por mi vida de llevar carga en el día de reposo. La sentencia, el noticiero que Dios me había mostrado, me quedé tribulada. Entonces, anoche, hermanos, ya era mucho todo lo que me estaba sucediendo. Anoche le digo, Señor, háblame por favor y confírmame un poquito más, le digo, porque tengo que hablarlo a los hermanos. Y tiene que estar muy bien confirmado esto, Señor. Entonces el Señor me llevó a Isaías, me dice el Señor, Isaías 58. Entonces cuando yo vengo a Isaías 58 le digo, sí, Señor, ya sé qué es lo del ayuno. Tú me has pedido que yo ayune con Isaías 58 y tú sabes que lo hago, Señor. Yo le decía, no, ya está. Estaba cansada la noche. Y dije, entre que estoy cansada y que ya sé lo que dice Isaías 58, bueno, gracias, Señor, me quieres recordar que siga ayunando con el ayuno de Isaías 58. Entonces voy a cerrar la Biblia y el Señor me dice, ábrela, no la cierres. Entonces yo la volví a abrir y me dice, termina de leerlo al ayuno de Isaías 58. Y yo le digo, ¿terminar de leerlo? Vengo por meses haciéndolo a Isaías 58, porque yo le había dicho, Señor, háblame en cualquier otro libro del reposo. Me dice el Señor, termina de leerlo. Léelo del comienzo y termínalo, me dice. Entonces yo digo, está bien, Señor. Y lo empecé a leer, se los voy a leer, hermano, porque esto es lo que yo leía, siempre. Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errante albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Hasta ahí yo siempre lo leía. Hasta ahí yo siempre lo leía, hermanos. Y el Señor me dice, sigue leyendo. Y yo dije, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos,
ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces yo dije, Señor, perdóname. Siempre lo mutilé a Isaías 58. Lo leía, hermano, hasta el versículo 11. Y ya el versículo 12, 13 y 14 no lo leía. No lo leía. Para mí, este era el ayuno que Dios me había pedido. Y del día de reposo ni llegaba. Y Dios me dijo, esto es lo que quiero. Miren, hermano, cómo lo considera Dios al día de reposo. Dice, mi día santo, delicia. Dice, si lo llamares delicia, algo delicioso. Delicia, santo y glorioso de Jehová. Es un día santo y glorioso de Jehová. Y lo venerares. Lo tenemos que venerar. No andando en tus propios caminos. Porque ¿qué se hace el día de reposo? No se hace nada. Es un día de reposo, como dice la palabra. No se hace nada de lo que nosotros hacemos todos los días. ¿Qué hacemos? Trabajar, estudiar, comprar, vender, hacer nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros caprichos muchas veces, ¿no? Bueno, dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. O sea que Dios quiere que en ese día, ¿qué se hable? La palabra de Dios, solamente. ¿Qué voluntad se haga? Solamente la de Dios. No mi voluntad. Yo quiero irme a comprar ropa, ¿no? Ese día no vas a ir a comprarte ropa. Ese día vas a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que lo guardes al día. Que no hagas compra ni vendas. Que no andes en tus propios caminos. ¿Cuáles pueden ser mis propios caminos? Infinitos. Puedo quererme ir de vacaciones, puedo quererme ir de disfrute a cualquier pintoresco lugar de Tucumán. Día sábado me voy a distraerme, a relajarme de toda una semana que trabajé. Esos son mis propios caminos. Eso es lo que no quiere Dios que haga. No andando en tus propios caminos, sino vas a andar en mis caminos. ¿Cuáles son mis caminos? Los caminos del Señor. Estar en la casa de Dios, pensando en Dios, hablando de Dios, alabándolo a Dios, adorándolo a Dios. Y si estoy en mi casa, porque no estoy todo el día en la iglesia, y si estoy en mi casa estoy orando, estoy pensando en Dios, estoy abriendo la Biblia para que Dios me hable, para que Dios me ilumine a través de su palabra, para escuchar voz de Dios, para enderezar mi senda. Entonces, dice el Señor, te vas a deleitar en Jehová, y Él te va a hacer subir sobre las alturas de la tierra. Las alturas de la tierra son las bendiciones, donde Dios te pone en alto. Y te va a dar a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, Dios me había confirmado ya de una manera muy sobrenatural, hermanos. Y yo les dije el domingo que yo le iba a dar palabra, pero el Señor me siguió hablando. Todas estas cosas que yo les seguí diciendo a ustedes, Dios me las siguió dando. Lo del video, de la caída del avión, me lo dio ayer. Lo de Isaías 58, me lo dio también anoche. ¿Entienden, hermanos? Y hay mucho más para hablar con ustedes, pero es muy profundo esto, que lo vamos a tratar. De a poco lo vamos a ir tratando. Por lo pronto, yo he decidido ser obediente. Yo y mi casa serviremos al Señor. No hemos podido unificar en pensamiento. Antes no pasaba eso. Ahora hemos podido lograr llegar a esa unidad de familia y hemos decidido guardarlo al sábado. Como podamos, por supuesto. Que si hay alguno que está haciendo una tarea, un trabajo, lo va a hacer sin hablar nada que no sea de Dios ese día. Si se tiene que trabajar ese día, se va a trabajar el tiempo estipulado por las autoridades o lo mínimo posible. ¿Cuándo comienza el día de reposo? A la caída del sol del viernes, cuando el sol ya empieza a ocultarse, cuando empieza a anochecer, digamos, ¿no? Del viernes a la nochecita,
En algunos lugares puede ser las 7 de la tarde-noche, en otros lugares pueden ser las 8. O sea, no es un horario fijo. Es el horario en donde hoy es a las 6 de la tarde, oscurecido, ahí empieza el día de reposo del viernes. Hoy ha oscurecido recién a las 8 porque el sol ha estado hasta las 8. Bueno, puedo trabajar y puedo hacer todo lo que quiera hasta las 8. Y se extiende hasta que se vuelve a ocultar el sol del día sábado. Ese es el día de reposo. Ese es el día que se lo debe cuidar, guardar. A mí el Señor me tocó como muy personal porque yo no trabajo fuera como ustedes. Yo estoy abocada al servicio de la iglesia. Entonces yo lo puedo guardar tal cual al día. Puedo hacer las compras el jueves, puedo hacer las compras el viernes hasta las horas que quiera, en el súper, en donde sea, puedo hacer todo lo que quiero. Prácticamente no me afecta en nada. Entonces como que Dios me ha dicho, lo vas a guardar y lo vas a guardar, con sentencia y todo, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros le vamos a empezar a enseñar a ustedes el origen. Le vamos a empezar a enseñar, más bien lo voy a dejar a Sebastián, porque él ha hecho el estudio completo y perfecto de la verdadera traducción de la Biblia, ¿no? De la original con el hebreo, todo como está bien. Y después le va a enseñar también Sebastián, y vamos a mostrar un video, cómo la Iglesia Católica lo ha transformado, lo anuló, la Iglesia Católica, al día sábado y lo convirtió en día domingo, al día santo. Entonces es algo así como que es un engaño de la Iglesia Católica a toda la humanidad. La Iglesia Católica ha engañado a la humanidad desde que se ha impuesto, ¿no? Entonces los cristianos ignorantes y sin conocer esas traducciones originales, no hemos dejado con las traducciones esas que se hicieron, mal hechas, hemos seguido la tradición católica. Entonces estamos bajo la maldición de la Iglesia Católica, porque nos estamos sometiendo a la Iglesia Católica. Cuando ustedes vean ese video que les voy a mostrar de un obispo, que Sebastián me lo ha compartido, de un obispo católico que habla y dice cómo son ellos los que han hecho ese cambio, y todo el que respeta, toda iglesia que respeta el día domingo y no el sábado, se está sometiendo a su voluntad, a la voluntad de la Iglesia Católica, como tantas otras cosas más, Navidad y tantas cosas más que la Iglesia Católica la ha disfrazado, la ha creado y la ha metido en el mundo cristiano, y por ignorancia, por no conocer y no saber y no indagar y no buscar, muchas veces hemos estado bajo el dominio de ellos, ¿no? Bajo la maldición de ellos. Pero por la gracia de Dios a nosotros ya se nos ha revelado perfectamente, así que ya no hay forma. Yo, por lo menos, lo voy a respetar, hermanos, porque tengo una sentencia sobre mi vida y sobre la iglesia. Y mi familia también, todas lo va a respetar. Y ustedes, libre albedrío, hermanos, ¿no? Libre albedrío, porque el Señor no nos obliga a nada, pero esta es la doctrina que vamos a predicar. Y ya le vamos a enseñar bien, para que ustedes tengan seguridad por ustedes mismos y comprueben por ustedes mismos también que esto es una verdad, que está en la Biblia, pero que no nos hemos dado cuenta, nos hemos confiado en la tradición, nos hemos confiado en las costumbres y en la mala traducción, y hemos vivido engañados y bajo maldición, ¿no? Así que esta es la revelación que Dios me ha dado, esto es lo que Dios me ha hablado el sábado pasado. Yo antiguamente he predicado del sábado, contrario a esto. Así que yo ya lo he borrado al video, porque Dios me libre ya, que ahora estoy consciente de lo que es, lo he sacado, ¿no? Cuando he predicado los 10 mandamientos, hay una parte que no es la que Dios enseña en su palabra, ¿no? Así que ya lo hemos sacado ese video de internet, y por toda esa gente que pudieran haberlo escuchado, quiero ser libre de culpa, hermanos. Quiero subir un nuevo video donde explico bien la revelación de Dios. Y bueno, me he humillado ante Dios, sí, he pedido perdón, porque sí me había hablado Dios en el año 2012, como yo les dije, 2013, pero como les dije, no me sentía con fuerza de pelearla sola. Entonces ahora que Dios acomoda todas las cosas, por eso a veces decimos, no podemos dar la solución a algunas cosas de nuestras vidas, pero el tiempo y Dios en su perfecta voluntad arregla todo. Dios tiene un tiempo y Dios va a actuar con esta iglesia, y ha prometido que vamos a hacer especial tesoro, ha prometido Dios que va a traer salvación en sus alas y tantas cosas hermosas, que vamos a danzar en el Espíritu todos los niñitos, todos vamos a danzar, porque el Señor me lo ha prometido hace mucho, y tu mamá ha soñado que los chiquitos también danzaban, ¿verdad? Así que para la gloria de Dios que esto se va a cumplir. Pero primero tienen que venir los juicios de Dios y que esta iglesia salga invicta,
que no caiga bajo el juicio de Dios por desobediencia, ¿no? Así que a tiempo Dios se ha revelado. Gracias a Dios que hice esa vigilia, porque venía media debilucha en la vigilia, y bueno, ese sábado dije, hoy lo hago, aunque estaba cansada, y estaba con un ayuno también de comida y de agua, y bueno, ahí Dios se manifestó. Así que bueno, que sea para bendición de sus vidas, hermanos. Por lo menos, y mis hijos que lo han empezado a guardar, han sido sobrenaturalmente bendecidos, sobrenaturalmente, porque las cosas que ellos me cuentan son sobrenaturales. No pueden ser naturales las que a ellos les suceden. Entonces, como que también le han aumentado de golpe los días, le han dado más días para el parto de Débora. Cosas así, regalos que Dios le va dando, regalo y bendiciones de toda índole, ¿no? Porque este es un día que Dios ama mucho y lo vamos a estudiar después, más adelante.